Bienvenido a tu canal de historias, Hermetílico HD. En este video vamos a hablar de qué pasó con Mike Tyson. Michael Gerald Tyson, mejor conocido como Mike, nació en Brooklyn, Nueva York, el 30 de junio de 1966 y es un exboxeador estadounidense, que por cierto, muy popular por haber ganado 2 veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y ser el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados cuando el 22 de noviembre de 1986 ganó el título con tan solo 20 años. Este hombre tiene una historia de vida un poco accidentada, de la que estaremos explicando a continuación. Quédate hasta el final de este video para que no te pierdas ninguno de estos detalles. Como ya les he contado, nació en Brooklyn en el año 1966. Su padre biológico nunca lo conoció. Su madre, Lorna Mae Smith, se convirtió en cabeza y proveedora de la familia, quien aparte de Mike tuvo 2 hijos más. Su primera infancia se desarrolló en Brooklyn, pero cuando tenía unos 7 años, su madre perdió el trabajo y fueron desalojados, por lo que se fueron a vivir a Bronxville, teniendo incluso que llegar a vivir en edificaciones no aptas para vivienda, sin luz, agua ni electricidad. En esa misma época, debido a la situación económica de la familia y problemas de bullying, dejó la escuela y comenzó una vida con un aspecto callejero muy marcado. Comenzó a realizar peleas callejeras con sus respectivas apuestas como un modo para conseguir dinero y poco a poco se fue dando a conocer en ese sector. A los 13 años ya había sido arrestado más de 30 veces y ya estando dentro del sistema aparentemente le detectaron situaciones de salud mental y comenzaron administrándole sustancias psicoactivas. Estando en un centro de detención juvenil, pudo acudir a una charla dada por Muhammad Ali, quien era un popular boxeador de la época, y desde entonces estuvo en varios hogares de acogida. Antes de cumplir 13 años fue arrestado en posesión de bienes robados, por lo que fue enviado a un reformatorio estatal, en el que tras golpear a uno de los internos fue esposado y enviado a otro centro penitenciario, donde conoció a Bobby Stewart, un exboxeador profesional que había llegado a ser campeón nacional aficionado. Ahí comenzó su camino en el boxeo, debido a que Stewart lo internó durante unos meses hasta que en marzo de 1980 le presentó al famoso entrenador Cus D'Amato, que tenía un gimnasio. Allí trabajaba Teddy Atlas, quien era un entrenador, y entre ambos comenzaron a entrenar a Mike los fines de semana. Tras Mike recibir la libertad condicional, D'Amato se hizo cargo de su tutela. Como boxeador amateur comenzó peleando en los denominados fumaderos, lugares cargados de humo de cigarrillo, donde las peleas no estaban autorizadas, es decir, que no eran legales. Su primer combate lo ganó en mayo de 1981. Tras varios combates, entre mayo y junio de 1981 participó en las Olimpiadas Juveniles y ganó todos los torneos regionales, por lo que se clasificó para luchar por el título nacional, derrotando así a todos sus rivales por nocaut en el primer asalto. Fue apodado El Tanque o The Tank, debido a que pesaba unos 91 kilogramos con 14 años. En 1982 defendió su título de las Olimpiadas Juveniles derrotando a su adversario en el primer asalto. Este mismo año fallece su madre luego de un diagnóstico de cáncer terminal, lo que causó en él una profunda crisis emocional y por esta razón volvió a robar y asaltar, pero la muerte de un amigo y la situación en la que había vivido su madre lo hicieron volver al entrenamiento con D'Amato. Una niña de 11 años, familiar de Teddy Atlas, acusó a Mike de tener un comportamiento inadecuado con ella, por lo que Atlas lo amenazó con un arma de fuego y le disparó al lado del oído para intimidarlo, razón por la que D'Amato despidió a este entrenador y contrató otro para que entrenara a Mike. En diciembre de 1982, Mike perdió por primera vez en un torneo, en el campeonato aficionado estadounidense de Indianápolis. Su rival fue Al Evans, 11 años mayor que él, que ganó tras el árbitro detener el combate después de 3 caídas de Mike. Mike fue considerado como favorito para adjudicarse una plaza y defender a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 1984, pero perdió en 2 ocasiones controvertidas por decisión de los jueces contra Henry Tillman, no siendo finalmente seleccionado, pero estas derrotas hicieron que pasara directamente al profesionalismo tras ganar el torneo de Tamar el 16 de septiembre de ese mismo año. Su debut en el profesionalismo fue el 6 de marzo de 1985 en Albany, New York, derrotando al puertorriqueño Héctor Mercedes en el primer asalto. Sus representantes durante los siguientes años, además de D'Amato, fueron Jimmy Jacobs y su socio Bill Keaton. Mike ya para ese momento se encontraba
estaba prácticamente en Grandes Ligas y sus combates eran retransmitidos por la ESPN. D'Amato enfermó gravemente de neumonía y no pudo acudir a algunos combates muy importantes de Mike. Murió unos días más tarde, en noviembre de 1985, cuando Mike apenas había peleado en 11 ocasiones como profesional y algunos especulaban que la experiencia de su pérdida generó en él un problema emocional que poco a poco se iba empeorando. Había aparecido en la portada del Sport Illustrated y más tarde se enfrentó ante Jesse Ferguson en el Houston Fieldhouse, en New York. Mike noqueó a Ferguson en el quinto asalto y en el sexto el árbitro tuvo que detener la pelea por las constantes advertencias y los abrazos. Sorprendentemente, ganó el título mundial al noquear a Berbick en el segundo asalto, convirtiéndose a sus 20 años y 4 meses en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Mike era un boxeador pequeño para su categoría, pero con un devastador poder en sus golpes, una gran velocidad de manos y un estilo muy agresivo. Ya para sus 2 primeros años como profesional había ganado 28 combates, de los cuales 26 terminaron en knockout, 15 de ellos en el primer asalto y 5 en el segundo. Se llegó a convertir en el campeón mundial de todos los pesos. Un tiempo después, muere su representante Jimmy Jacobs tras 9 años padeciendo leucemia. El 27 de junio peleó con Michael Springs, que poseía el título lineal. Ganando esta pelea, Mike alcanzó el pico de su carrera, ganando a Springs en el primer asalto. Antes y después de este combate, Tyson tuvo muchos problemas en su vida. Su mujer, Robin Givens, y la madre de esta lo criticaban en los medios de comunicación hasta que ambos se divorciaron. La prensa comenzó a acusarlo de diversos problemas como peleas o salidas nocturnas, y a partir de aquí puede marcarse como el inicio del declive del campeón del mundo. Tuvo una pelea callejera, se fracturó la mano, más tarde chocó su BMW contra un árbol y sufrió una contusión en el pecho y un trauma encefálico. Su entrenador, Kevin, criticó en diversos medios a Mike, por lo que fue despedido. Después de varios meses de fiestas nocturnas, su peso, o sea el peso de Mike, subió a los 115 kilos. Luego, en 1989 se publica una biografía no autorizada de Mike que se llama Fire and Fear: The Inside Story of Mike Tyson, escrita por José Torres. Según Tyson, el libro contiene mentiras y distorsiones sobre él. Ya para 1990 había perdido el hábito de sus entrenamientos, había vuelto a engordar y su vida privada iba cada vez peor. En 1992 Tyson fue encarcelado por un abuso sexual cometido contra una joven llamada Desiree Washington, una modelo de 18 años, y por esto fue sentenciado a 10 años, 6 en prisión y 4 de libertad condicional. Fue liberado por buena conducta en marzo de 1995, regresando nuevamente a las andanzas del boxeo. Volvió a ganar el título mundial en 1996, pero lo perdió ante Evander Holyfield pocos meses después. En 1997 tuvo una revancha ante Holyfield, donde le arrancó un pedazo de la oreja derecha, y tras ser advertido por el árbitro y volver a intentar morderle, fue descalificado y sancionado durante 12 meses y se le prohibió el cobro de su salario. En 2003 ya se declaró en bancarrota después de haber cobrado más de $300 millones en el conjunto de su carrera. Mike ha sido considerado como uno de los mejores pesos pesados de la historia. Sky Sports incluso lo listó como el boxeador más temido y lo describió como quizá el más feroz luchador sobre un cuadrilátero de boxeo. Respecto de su vida personal, ha estado casado en 3 ocasiones y ha tenido 6 hijos con distintas féminas. Algunas de sus primeras relaciones fueron Naomi Campbell y Suzette Charles. Su primer matrimonio fue con la actriz Robin Givens. Hubo problemas en la relación con alegaciones de infidelidad, violencia, abuso e inestabilidad mental. La pareja no tuvo descendencia. Su hija mayor es Mikey Lorna Tyson, la cual fue varias veces a visitar a su padre a la cárcel. Su segundo matrimonio fue con Monica Turner. Se conocieron antes de que Mike entrase en prisión y se casaron en 1997. La pareja tuvo 2 hijos, Reina y Amir. También tuvo 2 hijos con Shelly, una stripper de Phoenix llamados Miguel y Exodus. Esta última falleció en 2009 a la edad de 4 años, tras asfixiarse accidentalmente con un cable en su residencia. El coste de las facturas médicas y el funeral ascendió a $200,000, los cuales fueron recaudados gracias a donaciones, ya que Mike estaba en bancarrota. Aparentemente, su economía dio un giro inesperado, ya que 10 días después del fallecimiento de su hija Exodus, Mike volvió a casarse por tercera ocasión con Lakia Spicer en 2009.
en una ceremonia pequeña y privada en el Hotel y Casino Hilton, en Las Vegas. En 2010 poseía una casa en Ohio, pero tras salir de prisión se compró una casa en Las Vegas de 6 acres, junto a la mansión de Wayne Newton. También adquirió otra en Connecticut de más de 50.000 metros cuadrados y otra junto al campo de golf Congressional Country Club de Maryland. Después de su bancarrota y perder la mayoría de sus posesiones, compró una casa en Phoenix gracias a una empresa japonesa que le pagó $800.000 por utilizar su imagen en una máquina de pachinko. Como ven, Mike hoy en día, aunque no se encuentra activo en el deporte, no ha dejado de vivir la vida y utiliza los ingresos por su imagen como modo de subsistencia, sabiéndose incluso que en los últimos años ha incursionado en el negocio del cannabis. Hoy en día lo podemos ver en sus redes sociales presumiendo su vida. Si te ha gustado este video, recuerda dejarme tu like, comentar, compartir y suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención.